Hey, muy buenas noches, compañeros. ¿Cómo están? Otra vez soy yo aquí dando lata. No, bueno, dando lata no. Les tengo que dar la parte de resultados y pues es necesario si ya queremos vacaciones y nuestra calificación. Bueno, en fin, estoy por aquí para hablarles de los resultados de la práctica de deterioro de lípidos. Soy su amable y querido compañero y colega Sebastián Márquez. Bueno, ahorita en Márquez, Sebastián Maña la Arena. Entonces, prosigamos adelante. Entonces, ¿qué nos pidían esta parte de resultados? Bueno, en la pregunta uno, obvio, como siempre, casi la mayoría de los reportes, nos pedían colocar el resultado en el cuadro 2, incluyendo un ejemplo de los cálculos de cada determinación. Entonces, en este caso digo íbamos que porque es lo que íbamos a hacer. Íbamos a ver distintas muestras. Una era el aceite de alitas, y el aceite de fritura de churros. Pero otra vez íbamos a reutilizar nuestro querido aceite de Nutrioli, que bueno, lo identificamos apenas, porque es el de soya, y el aceite que es combinado de canola y girasol, que es el aceite 1, 2, 3. Bueno, en cada caso nos pidieron evaluarlo de la manera correcta según las normas y pues, de cada índice, ¿no? Los índices que ya se hablaron anteriormente, que es el índice de acidez, el de peróxidos y el de compuestos polares. Bueno, en el de índice de acidez se podría ver que el que tuvo mayor valor fue el aceite de fritura de churros, tuvo uno de 3,6 y los anteriores fueron menores de 2. De hecho, dos de ellos fueron iguales y uno mucho menor. Y si se darán cuenta en esta tabla, en el índice de peróxidos pasa lo mismo, nada más que en este caso el aceite de alitas tuvo un poquito más alto de 2,73 y el aceite de fritura de churros estuvo mucho más alto, casi pegándole a un 5. Y se empieza a dar una tendencia, se empieza a ver entonces cuál en el análisis problema, ya se está viendo cuál es el más deteriorado, ¿no? Entonces, esto también se ve en compuestos polares, ya que el 83,63% es el más alto. ¿Y de quién es? Sí, efectivamente, del aceite de fritura de churros. Prosiguiendo, entonces les voy a mostrar cómo era un ejemplo de estos cálculos. Entonces, por ende, el índice de acidez se calculaba, obvio, por los mililitros que si gastamos del hidróxido, de la titulación de hidróxido de potasio, lo multiplicamos por su concentración normal, porque tenía que estar en equivalentes. Entonces, esto lo multiplicabas por la concentración normal y a su vez lo multiplicabas por el peso molecular, nada más que en lugar de un mol de KOH, en este caso es un equivalente de KOH. Lo multiplicabas por el factor de gramo a miligramo y por el inverso de los gramos de la muestra. Y esto daba 1,68, bueno, según nuestros cálculos. Y obvio en las unidades que se piden, miligramos de hidróxido de potasio entre gramos de lípido. Prosiguiendo el índice de peróxidos, igual era casi lo mismo, nada más que en este caso era el volumen gastado de tiosulfato de sodio que multiplicaba a su concentración que igual estaba dada en normal y en este caso la estequiometría, o en este caso de la reacción, entonces era un equivalente de peróxidos y un equivalente de tiosulfato de sodio. Entonces se ponía para que este caso lo pudieras pasar a miliequivalente y después lo multiplicabas por el factor de equivalentes a miliequivalentes y posteriormente lo multiplicabas por el inverso de los gramos de la muestra lipídica y por el factor de kilogramo a gramo y así te podría dar las unidades que te estaba pidiendo, que es miliequivalentes de peróxido sobre kilogramos de lípido. Ahora bien, el de compuestos polares fue un poco más sencillo, ¿no? Se dieron cuenta. Más que nada, desde la norma nos pedía que primero teníamos que calcular los compuestos que no eran no polares. Entonces, esto se sacaba primero por una resta. Entonces, obtenías por ese resta la masa de los gramos de compuestos no polares y este lo multiplicabas por los mililitros, el factor de los mililitros de aforo en los mililitros de la alícuota y por el inverso del gramos de la muestra por 100 y te daba el porcentaje de compuestos no polares. Entonces todavía faltaba sacar los compuestos polares. ¿Y esto cómo era fácil? Otra simple resta. 100% menos los compuestos no polares y los resultados es el compuesto polar. ¿Ok? Entonces, pasando a la pregunta 2, que nos indica qué tipo de componentes se determinan por el método de compuestos polares
¿Qué relación tiene la concentración de compuestos polares con el deterioro de lípidos? Bueno, en este caso, obvio, se determinan compuestos como monoglicéridos, diglicéridos, ácidos grasos libres y todos aquellos producidos por reacciones químicas durante el proceso de deterioro de lípidos, hidrólisis, oxidación y polimerización de ácidos grasos. Los componentes no polares son básicamente triglicéridos no alterados. Bueno, la pregunta 3 nos indica cuál es la diferencia química que existe entre la determinación de índice de peróxidos y el índice de Kreis. Bueno, en la primera determinación se obtienen peróxidos de la muestra lípica, mientras que en el índice de Kreis se determinan aldehídos, principalmente un viejo conocido de todos, el malonaldehído, que lo vimos en alimentos 1, que es generado por la oxidación de los ácidos grasos. Bueno, en la pregunta 4 nos están preguntando qué se realizó, que si realizando únicamente la determinación de peróxidos se puede conocer el grado de oxidación de una muestra. Y que diga si sí o si no y por qué. Bueno, la respuesta es sorprendente, es no, ya que el índice de peróxidos tiene un comportamiento estadístico normal a lo largo del tiempo. Por lo tanto, a dos tiempos diferentes el porcentaje de peróxidos puede ser el mismo, pero para un tiempo el grado de oxidación es menor que para el otro. Muy bien. En la pregunta 5 nos ponía más un problema como más tipo industria. Bueno, no industria, pues, sino de antes de una entrevista de trabajo. Entonces sería, si el valor establecido por la norma oficial mexicana para calificar a un aceite como aceptable es de 10 miliequivalentes sobre kilogramos de peróxidos, ¿qué harías tú con un aceite que presenta un valor de índice de peróxidos de 4 miliequivalentes sobre kilogramos y presenta olores indeseables? Obvio, justifica tu respuesta. Bueno, aunque 4 miliequivalentes sobre kilogramos es un índice bajo de peróxidos, la presencia de olores indeseables indica una alta concentración de productos resultantes de reacciones de ácidos grasos, las reacciones ya mencionadas anteriormente. Y bueno, ya que estos proporcionan estas características sensoriales desagradables, por esto se puede concluir que el aceite no es aceptable, ya que lo anterior indica que ya se encuentra en una etapa de terminación o en el descenso de la curva de peróxidos. Y, o sea, esto quiere decir que tiene un deterioro muy avanzado. Bueno, en la pregunta 6 es, realizando únicamente la prueba de Craig, ¿se podría conocer el grado de oxidación de una muestra? Sí, ¿no? Porque, bueno, en este caso la respuesta es sí. Esta prueba se hace cualitativa y únicamente viendo si hay formación de color rosa. No es posible conocer el grado de oxidación, ya que simplemente conoceríamos si hay presencia o no de malonaldehído. Pero mientras que esta prueba se puede hacer cuantitativamente midiendo la intensidad del color en un espectrofotómetro a 545 en condiciones estandarizadas. O sea, sí se podría conocer. Pasando a la pregunta 7, de acuerdo con las normas oficiales mexicanas, las muestras cumplen con los intervalos establecidos para cada determinación, justifiqué ampliamente. Bueno, aquí nos basamos en dos normas, quitando las anteriores, que varias eran de los otros. Entonces, según la norma oficial mexicana NOM F223S 1980, el aceite vegetal mixto comestible los límites son un porcentaje de acidez bueno, el porcentaje de acidez que puede tener un aceite es un valor mínimo de 0 y de 0,5, mientras que el índice de peróxido es un valor mínimo de 0 y un máximo de 3 miliequivalentes sobre kilogramos. Ahora bien, si nos vamos a la NMXF 068 SFI, alimentos, aceites, grasas o animales, determinación de materiales polares totales en aceites de freídos usados, estos tienen estos límites, que si no son usados los compuestos polares, obvio, si los compuestos polares no son, el aceite no es usado, perdón, los compuestos polares pues no se van a afectar. Entonces, si no son usados es de 1 a 14%. Si es ligeramente usado es de 14 a 18%. Si son usados pero todavía entran aptas son 18 al 22%. Muy usados 22 al 24%. Y gastadas es mayor al 24%. Entonces, después de conocer estos límites, pues es obvio que si nos vamos a compararlo con los compuestos polares, todos están deteriorados. Porque el porcentaje que obtuvimos fue sumamente alto, si se dieron cuenta en la tabla. Claro, también el índice de acidez fue muy alto, que de hecho supera el máximo, pero también no sacamos la acidez como tal a través a un porcentaje, sino más bien en un rango. Entonces tendríamos que haber pasado los datos a un porcentaje. Entonces ahí sabremos si sí están dentro de ese rango que establece la norma. Pero si nos vamos al índice de peróxidos,
nos podríamos dar cuenta que el aceite, que el que de plano está súper deteriorado, no lo uses, no lo deberían de haber usado, fue el aceite de churros, ya que todos los demás sí están dentro del rango de peróxidos, o sea, son menores a 3. Entonces, octava y última pregunta. Con las determinaciones realizadas, ¿cuál de las muestras se encuentra deteriorada? Explica de acuerdo con los mecanismos químicos de deterioro. Sí, no les puse los mecanismos porque ya anteriormente les puse un ejemplo de cómo se producen estos. Y bueno, ya siento que ya no es necesario. Entonces podrían revisarlo en el anterior video, pero de todas formas les voy a explicar qué es lo que pasó sin el mecanismo. Entonces, de las 4 muestras analizadas, el aceite de fritura de churros fue el que más estaba deteriorado. Se dieron cuenta de la tabla, era muy obvio, tenía valores muy altos en los 3 índices. Entonces, esto puede decir porque representa, como ya he mencionado, tiene un mayor índice de acidez, un índice de peróxidos y mayor porcentaje de compuestos polares. Y les aseguro que el de Crazy hubiera estado igual. Entonces, todo esto fue resultado de la lipólisis y oxidación y polimerización térmica de los ácidos grácidos en la muestra, o sea, productos de las reacciones de deterioro químico. Y si empezamos a comparar las demás, al comparar el aceite nutrioli calentado y el aceite 1, 2, 3, se puede observar que el primero es el deteriorado, el nutrioli, por tener un mayor porcentaje de compuestos polares, producto de reacciones del deterioro lipídico. Y de igual manera podemos observar que hay un mayor índice de acidez y de peróxidos en esta muestra. Esto se debe a que el aceite nutrioli contiene una mayor cantidad de ácidos grasos insaturados, y estos son más susceptibles a la oxidación porque forman peróxidos muy fácilmente, mientras que el aceite 1, 2, 3 contiene un mayor número de ácidos grasos de cadena larga. Esto explica que el índice de acidez y peróxidos sea bajo, porque en el mismo volumen de muestra hay menor cantidad de estos ácidos grasos oxidándose. Bueno, yo sé que hizo falta los de estos, pero siento que la anterior explicación de mi anterior exposición estuvo de acuerdo hasta cómo es el mecanismo y todo, ¿no? Entonces, bueno, esto sería todo de mi parte. Espero que se haya entendido muy bien tanto la parte previa como esta parte de resultados. Ah, es la última presentación, es muy raro concluir con esto, así que pues espero que todos nos vaya bien, eh, tanto en el examen de mañana como en las últimas calificaciones, ¿no? Que ya creo que ya es lo último que todos tenemos por salir. Entonces, me despido. Esto sería todo de mi parte y buenas noches.